Hola mis queridos youtubers, hoy vamos a ver el capítulo 4 del curso, ¿vale? El capítulo 4 es realmente importante. Mirad, una cosa importante. Cuando tenemos, por ejemplo, un tablón, una tablas con las que queremos hacer una pared, y decimos cada tabla tiene 10 centímetros más menos 0,1 centímetro. Y apilamos una continuación de la otra, ¿vale? Pues si hay una tolerancia en una de las tablas, bueno, en todas, evidentemente, quiere decir que el valor de cada ancho de tabla puede estar fluctuando entre más o menos 0,1 centímetro, ¿vale? Consecuentemente, si apilamos, podemos decir que efectivamente el mayor error que yo podría cometer sería la suma de los errores asociados, ¿verdad? Por ejemplo, 10 centímetros más 0,1 con 10 centímetros más otro 0,1, etcétera. Al final tendría, pues, que me daría, si uso 10 tablas, pues tendría 1 metro con una incertidumbre de 1 centímetro. Y la realidad no es esa. No tendría 1 centímetro de error en mi cálculo. ¿Por qué? Porque nunca se colocan todas las tolerancias con los límites al máximo. Una será un poco mayor, otra un poco menor, una será incluso menos de 10 centímetros. Al final se compensan unas con otras y no es lo más probable la condición peor del máximo de tolerancia aplicarla, ¿vale? Por consiguiente, lo que sí es muy probable es que se ajuste a una ley que es la RSS, que es lo que se llama la root sum of squares, es decir, la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de cada una de las incertidumbres. Y eso sí que es una situación muy probable que se va a dar. Otro detalle importante, cuando estamos metiendo la misma tipo de magnitud con la misma tolerancia, pues lo podemos hacer así sin más. Por ejemplo, si nos dan lo de la tabla más menos 0,1 y eso es una distribución de tipo rectangular, es decir, son tableros que lo han cortado y han hecho un pasa no pasa, y lo que pasa se acepta y lo que no pasa por el pasa no pasa se rechaza, pues todos están comprendidos, todos los tablones están comprendidos entre 10 centímetros más menos 0,1. Muy bien. El problema es cuando los distintos elementos o contribuyentes que influyen en la medida son de distinta naturaleza. Y unos tienen distribuciones rectangulares, otros distribuciones de Gauss, otros distribuciones en forma de U. Entonces yo no los puedo mezclar, no puedo sumar manzanas con peras, etcétera, ¿no? ¿Qué tengo que hacer entonces? Lo que tengo que hacer entonces es pasar cada una de esas distribuciones a distribuciones de Gauss en incertidumbre típica. De alguna manera lo que hago es homogeneizar a incertidumbres típicas cualquiera de los contribuyentes que intervienen en la medida. Al final, ¿qué tengo? Pues de cada contribuyente su desviación típica. Y esas sí son las que elevamos al cuadrado para sumarlas y luego extraer la raíz cuadrada. Pues bien, el capítulo de hoy está destinado a saber cómo se determinan las incertidumbres típicas de distintas magnitudes que vienen con distribuciones diferentes para tener distribuciones típicas homogéneas y poder asociarlas con la RSS. Vamos a ver cómo se consiguen las distribuciones, las incertidumbres típicas de distintas distribuciones. Venga, vamos a ello. Bueno, vamos a empezar el capítulo 4, evaluación de incertidumbres típicas.
Para el cálculo de incertidumbres es muy importante estar familiarizado con la medida a realizar. Asimismo, es también fundamental saber utilizar adecuadamente los datos técnicos de los fabricantes, tanto del dispositivo bajo prueba de UT como de los instrumentos y dispositivos usados en la medida, así como los conocimientos aportados en los capítulos que hemos visto anteriormente. Función modelo, ¿esto qué es? Bueno, pues la función modelo no es más que una función que matemáticamente representa o establece la medida que vamos a realizar. Dice, lo primero que debemos establecer en el estudio de una medida es su función modelo. La función modelo es una función que relaciona todas las magnitudes de entrada que intervienen en la medida, que dan lugar a la magnitud de salida, el resultado de la medida en definitiva. Es la descripción en forma matemática de la medida a realizar. Es la variable de salida, la magnitud de salida, depende de las distintas variables de entrada, en definitiva de las distintas estimaciones que habremos hecho con distintos contribuyentes en esa medida. Por ejemplo, si estamos midiendo con un voltímetro, pues dependerá de la exactitud de ese voltímetro, de la incertidumbre del voltímetro, ¿vale? Pero también dependerá de la temperatura a lo mejor, o dependerá de la impedancia o la resistencia con la que estemos midiendo o sobre la que estemos midiendo. Es decir, puede haber distintos factores que intervengan en esa medida. Todos esos hay que hacerlos constar en la función modelo y de ahí sacar el resultado de la medida. Para determinar la incertidumbre de la magnitud de salida, debemos primeramente determinar cada una de las incertidumbres típicas de las estimaciones de entrada en magnitudes lineales homogéneas. Este cálculo se suele realizar en incertidumbres relativas o bien porcentuales. Normalmente yo las suelo utilizar en porcentuales, me suele ser más cómodo. Evaluación de la incertidumbre típica en estimaciones de entrada. En el análisis de incertidumbres debemos de determinar las incertidumbres típicas de cada magnitud de entrada XY. Conocer si estas magnitudes están o no correlacionadas, eso es realmente importante, así como conocer cuánto varía el resultado de la medida con la variación de cada variable de entrada, es decir, su coeficiente de sensibilidad. Hay dos métodos de evaluación de incertidumbres. El método de evaluación tipo A, basado en realización de medidas, y el método de evaluación tipo B, que está basado en cálculos utilizando datos de entrada tales como especificaciones de fabricantes, etc. El método de evaluación tipo A, medida, está basado en un análisis estadístico de distintas mediciones. Si queremos saber la incertidumbre de de la medida de un determinado dispositivo, lo que hacemos es hacer un número determinado de mediciones, ¿vale? Y obtenemos la medida aritmética con esta expresión que ya conocemos, la varianza experimental, la desviación típica experimental, la varianza experimental de la media aritmética. Recordar que la incertidumbre típica era la varianza experimental, la desviación típica experimental de la media aritmética. Vamos a recordarlo ahora. Es lo que decía, desviación típica experimental de la media aritmética. Y esto resulta ser la incertidumbre típica U minúscula, ¿vale? La incertidumbre típica tipo A, U minúscula, asociada a la estimación de entrada Q, es la desviación típica experimental de la media y proporciona una indicación de variación de la media de las medidas. En definitiva, es la precisión de la media de las medidas. Es cuánto fluctúa la media de las medidas, no las medidas, ¿vale? Venga, seguimos. El método de evaluación tipo A, sí es cierto, exige repetitividad de las medidas, es decir, realización de medidas en las mismas condiciones siempre. Método de evaluación tipo B, cálculo. Este método de evaluar la incertidumbre típica U minúscula
de una medida se basa en la aplicación de un juicio científico usando toda la información disponible sobre la variabilidad de los elementos que condicionan la medida. Información útil para la aplicación de evaluación tipo B. Pues datos de certificados de calibración, datos de medidas previas, experiencia o conocimientos generales sobre el sistema de medida, especificaciones de los fabricantes, incertidumbres asignadas a los datos de referencia obtenidos entre manuales. Casos para la estimación de la incertidumbre típica en el método de evaluación tipo B. Cuando solo se dispone de un valor único, la incertidumbre típica U, esta, se determinará mediante cálculo o experiencia. Es decir, en definitiva aquí influye mucho la experiencia. Si no tengo mucha información, pues es la experiencia como técnico especializado o conocedor de ese tipo de mediciones con esos instrumentos, etcétera, pues me dice, bueno, aquí se estima esto. Y esta es la mejor estimación que puedo tener si solo tengo un valor único, ¿vale? Si dispongo del factor de calibración del instrumento, bueno, normalmente el factor de calibración se suele dar para un K, o lo que es lo mismo, una constante para el cálculo de la incertidumbre expandida, que suele ser un valor K igual a 2 para el 95% de probabilidad. La distribución normal o de Gauss. En una distribución normal o de Gauss, donde el intervalo de confianza sea del 95,44%, 95 lo había dicho antes, pues es el correspondiente a 2 sigma y por tanto sería dividir esa incertidumbre del intervalo de 95%, dividirla por 2 y obtendríamos la incertidumbre típica. Distribución normal sin límites finitos. Bueno, una distribución normal sin límites finitos realmente se está estableciendo como si fuese a 3 sigma, es decir, un intervalo de confianza de 3 sigma que se correspondería con el 99,70 y tantos por ciento, prácticamente la unidad. En ese caso, como estaba hablando de 3 sigma, pues si estamos hablando que la semiamplitud del intervalo es A, pues sería A dividido por 3 y así calcularíamos la incertidumbre típica. ¿Vale? Intervalo del 68,26%. Este intervalo se corresponde con un sigma en la distribución de Gauss. Por consiguiente, la incertidumbre típica será exactamente igual a esta semiamplitud. Distribución rectangular. Esta es la conocida como distribución que utilizan los fabricantes de instrumentación electrónica. En este caso, pues si tenemos que notar una incertidumbre A, pues diremos que la incertidumbre típica U minúscula será la incertidumbre que nos proporcione A partido por raíz de 3. ¿De acuerdo? Distribución triangular. En el caso de que se ajuste bien nuestro contribuyente a la medición a una distribución triangular, en este caso, y se podrían realizar cálculos para comprobarlo, la incertidumbre típica U viene dada por la semiamplitud del intervalo partido por raíz de 6. Distribución en forma de U. Esta distribución es la que se aplica normalmente a desadaptación de impedancias en radiofrecuencia y viene dada por la semiamplitud dividida por la raíz de 2. Veamos aquí una tabla que pueda ser útil, por lo menos para indicarnos por dónde van los tiros, del tipo de incertidumbre que vamos a usar, el tipo de distribución que se utiliza y el divisor que le corresponde. Así, en factores de calibración de certificados de calibración, eso se corresponde con la distribución normal de Gauss y el divisor, como ya hemos visto aquí, era K igual 2. ¿Vale?
La referencia de calibración que suelen tener los instrumentos también tiene la misma distribución y con el mismo divisor. Y la linealidad pues también tiene esa misma distribución. Con lo cual, para este tipo de incertidumbre de estos factores que intervienen en las medidas o que pueden intervenir, pues se utilizaría esta distribución y este divisor. Hablamos de esto. Muy bien. Si hablamos ya de ruido, ajuste de cero, deriva y resolución, pues en ese caso la distribución que se utiliza es la distribución rectangular. Y si recordáis, la distribución rectangular era esta, dividíamos por raíz de 3. El divisor era raíz de 3. Si hablamos de desadaptación de impedancias, que es la que llama U-shape, en forma de U, pues el divisor ahí es raíz de 2. Otras fuentes de incertidumbre de medida. Pues otras fuentes de incertidumbre pueden ser definición incompleta del mesurando, es decir, no tenemos realmente una definición clara. Realización imperfecta de la definición del mesurando, no lo hemos hecho muy bien algunas de las cosas que tenemos que hacer. Muestreo no representativo, hemos cogido una muestra no adecuada. Efectos no adecuados conocidos de las condiciones ambientales o mediciones imperfectas de las mismas. O sea, cometemos errores en la evaluación, por ejemplo, de las condiciones ambientales. Límites en la discriminación o resolución del instrumento, valores inexactos de los patrones y materiales de referencia utilizados en la medición, valores inexactos de constantes y otros parámetros obtenidos de fuentes externas utilizados en algoritmos para la obtención de datos. Pues, por ejemplo, imaginaros que pi lo tomamos con 2 cifras decimales en lugar de las infinitas que tiene, pues ahí evidentemente cometemos un error, ¿vale? Es una forma de hablar, en lugar de 2 cifras, para lo mejor usamos 10, pero es una mejora, pero eso no quita para que todo termine siendo de alguna manera imperfecto. Aproximación e hipótesis incorporadas en el método y el procedimiento de medición. Variación en observaciones repetidas del mesurando realizadas en condiciones aparentemente idénticas, pero que luego resultaron que no lo eran. Por tanto, no era aplicable la repetitividad. ¿Vale? Y bueno, esto era todo. Muchas gracias y les espero en el siguiente capítulo. Bueno, sin más que deciros, me despido de todos vosotros hasta el siguiente capítulo. Hasta luego.